Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la Palabra de Dios, la Biblia. Estamos llevando un estudio del libro de los Efesios. Ahora estamos sobre el capítulo 2, versículos 4 al 6. Es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. La semana pasada hablamos de los primeros 3 versículos de este capítulo que mencionan la posición en la que estábamos nosotros antes de venir a Cristo. El capítulo empieza diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en delitos y pecados. De ahí los versículos 2 y 3 da una explicación lo que es estar perdidos o muertos en los delitos y pecados, y entraríamos el día de hoy a ese versículo 4, de los versículos 4 al 6. Pero antes de seguir adelante vamos a tomar unos minuticos para orar, pedirle al Señor que nos dirija, que nos ayude en este tiempo en el que vamos a estar compartiendo este mensaje. Padre, en esta tarde yo te alabo y te glorifico, Señor. Te doy gracias porque nos permite, Señor, poder tener tu palabra a nuestro alcance. Nos ayudas para que lo comprendamos, Señor, para que lo estudiemos, y también nos das la capacidad de compartirlo. Bendito Señor, ayúdanos y fortalécenos para que podamos también aplicarlo a nuestras vidas y que podamos llegar a ser, como dice tu palabra, la luz y la sal del mundo. Te pedimos, Señor Santo, que en esta tarde tú bendigas a todos aquellos que están conectándose o los que están viendo este video, bien sea ahora mismo o en diferido, Señor, más adelante. Cada quien tiene sus peticiones, sus necesidades, y yo te pido, bendito Señor, que tú seas propicio, Señor, y que les traigas respuesta pronta a esas peticiones. Oramos para que también nos ayudes a asimilar el mensaje que vamos a compartir hoy y que lo podamos aplicar a nuestra manera de vivir. Te damos nuevamente gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia leyendo primeramente esos versículos de Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice allí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, para empezar, vamos a mirar que este versículo 4 empieza con la expresión pero Dios. Cuando dice allí pero Dios, está acudiendo nuevamente al tema que se inició desde el versículo primero, donde dice que Dios nos dio vida cuando estábamos perdidos. Acordémonos que acabo de explicar, los versículos 2 y 3 explican lo que es estar en esos delitos y pecados, y ahorita en el versículo 4 empieza diciendo que lo que Dios es. Entonces, ¿qué es lo que Dios es? De acuerdo a este versículo, dice que Dios es rico en misericordia. Ahora, la misericordia es un atributo que Dios usa para darnos la bendición de la salvación. Ya lo acabamos de repetir. Versículo 1 dice: pero Él os dio a ustedes vida. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso. Ahora, esto nos muestra a nosotros que Dios tiene compasión por los perdidos. Entonces, la primera cosa que estamos entendiendo en este primer versículo, versículo 4, es que Dios intervino. Dios interviene para que nosotros podamos llegar a ser salvos. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la compasión de Dios en esta porción? En el libro de Tito, capítulo 3 y versículo 5, nos da una explicación cuál es de la compasión de Dios. Dice allí en Tito 3, versículo 5, nos salvó. Dios nos salvó no por obras de justicia, o sea, no por cosas que nosotros hubiéramos hecho, porque allí dice nosotros hubiéramos hecho lo que hubiera sido necesario. Recuerdo en este momento hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde a un general del ejército sirio le dio una lepra, ¿verdad? Y él vino donde el profeta para que el profeta le dijera qué hacer para ser sano. Y el profeta le dijo: vaya y se sumerge 7 veces en el río Jordán.
y él estaba muy enojado y estaba desesperado, que porque el Jordán era un río muy sucio, que mejor en Siria habían ríos mejores y todo eso. Y uno de los discípulos de este general le dijo: mi señor, si el hombre de Dios te hubiera dicho que hicieras una cosa difícil, lo que hubiera sido, tú lo hubieras hecho, ¿verdad? Te está pidiendo hacer algo fácil. Entonces miro yo en este versículo, Tito capítulo 3, versículo 5, que dice: el Señor nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho lo que fuera, sino que el Señor nos salvó por su misericordia. La misericordia de Dios obró para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. ¿Cómo sucedió eso? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la intervención de Dios se da en esta forma. Entonces, vemos que el versículo nos dice que Dios es rico en misericordia. Pero además de ser rico en misericordia, nosotros podemos mirar que en la Biblia y resaltar que Dios también es rico en gracia. Y la gracia es otra de las cualidades de Dios que actúan en la salvación. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice allí, las riquezas de su gracia. Entonces Dios, por su gracia, por su misericordia, nos da la salvación. Y también a través de la Biblia podemos ver que el Señor es rico también en gloria. Y una cosa bien interesante, hermanos, es que a través de la gloria de Dios, el Señor nos ayuda a fortalecernos en el hombre interior. Y esto es algo bien interesante, ¿verdad? Porque dice allí en el libro de Efesios también, Efesios capítulo 3 y versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y mire lo que dice allí: el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, por las riquezas, conforme a las riquezas de su gloria, que el Señor nos dé a nosotros el ser fortalecido en el hombre interior. Entonces, eso es algo interesante. Si nosotros, quiero leerles en una forma rápida, ¿verdad? Ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 3, en el versículo 10, nosotros vemos que la multiforme, les estoy leyendo Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, la iglesia tiene una misión. Y la misión de la iglesia es dar a conocer el evangelio del Señor. Entonces, la iglesia tiene que dejar a conocer a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Y luego leímos un poquito más adelante, y en el versículo 16, entonces entendemos de que Dios nos va a dar a nosotros, a través de las riquezas de su gloria, la fortaleza en el hombre interior, para que nosotros tengamos la capacidad de poder compartir ese mensaje del evangelio que el Señor nos está mandando a compartir a las naciones. Muy bien, ahora más adelante nosotros también nos damos cuenta del amor del Señor. Como vimos al principio del capítulo 1, nosotros vimos que el amor de Dios se mostró como un brazo extendido para rescatarnos. Entonces, a través de todas las escrituras nosotros podemos ver que Dios, por su inmenso amor, Él nos quiso ayudar, Él nos quiso rescatar, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Solamente Dios, a través de su gracia, su misericordia, ¿verdad?, por su inmenso amor, entonces Él nos quiere rescatar, Él nos rescata de la perdición. Ahora, ese brazo extendido, ¿verdad?, puede ser visto también como la misericordia de Dios. Y mire, la misericordia de Dios nos alcanza en cualquier lugar que estemos. Y yo quisiera hablar un poquitín nomás acerca de lo que es la misericordia de Dios. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 3, dice que Dios es Padre de misericordia. Ahora, eso nos da a entender, se los voy a leer rápidamente, 2 Corintios capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y allí dice:
Padre de misericordia, y luego dice, y Dios de toda consolación. Pero estamos resaltando la parte en que Dios es Padre de misericordia. Ahora, cuando vemos nosotros allí que Él es Padre de misericordia, nos da a entender de que la misericordia se origina en Dios, en nadie más. Dios es el que tiene misericordia de nosotros. Y por ese ejemplo que nos da, entonces nos llama a nosotros a también sentir misericordia. Ahora, no podemos hablar de que Satanás tenga misericordia, porque su trabajo no es de ser bueno. Y la misericordia es de alguien bueno que siente el dolor ajeno. La misericordia nos ayuda a nosotros a ponernos, como dicen por allí, en los zapatos de otra persona. Y cuando usted entiende el dolor y la necesidad de otra persona, entonces es movido al amor, a la compasión, a querer ayudar, a querer auxiliar a aquella persona. Entonces Dios nos vio a nosotros en esa necesidad, en ese, digamos, hoyo profundo donde no podíamos salir. Y Él dijo, yo tengo que ayudarlos. Y entonces por eso el Señor, a través de su amor, a través del poder, nos ayuda. Entonces, según la Biblia, ¿qué es la misericordia de Dios? Primero, vemos que la misericordia de Dios es grande. En el libro de Números, capítulo 14 y versículos 18 y 19, mire lo que dice allí. La misericordia de Dios es grande. Números 14, 18 y 19. Jehová, tardo para la ira, y mire, dice allí, y grande misericordia. ¿Por qué el Señor es tardo para la ira y más aún grande misericordia? Porque Él perdona, dice, la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Y el versículo 19 dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según otra vez la grandeza de su misericordia. Entonces, porque la misericordia de Dios es grande, Él perdona a su pueblo cuando se arrepiente y dice, como has perdonado a este pueblo de Egipto, hasta aquí. Entonces, primera cosa que dice de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es grande. Pero ¿sabe qué más es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios también es permanente. Ahí en el Salmo 100, versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, y para siempre, dice, es su misericordia y su verdad por toda la generación. Entonces, la misericordia de Dios no se acaba, es para siempre. Si Él ha tenido misericordia de usted, el Señor, eso no lo va a quitar, es para siempre. También dice la Biblia que la misericordia de Dios es buena. Eso está en el Salmo 109, versículo 21. Y dice allí, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, dice allí, porque tu misericordia es buena. La misericordia de Dios es buena, deseable, ¿verdad? Pero también dice que la misericordia de Dios es agradable. En el libro de Miqueas, capítulo 7, se me ha trabado aquí la cosa esta, vamos a tratar, ok. Miqueas capítulo 7 y versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Dice, porque se deleita en misericordia. Entonces el Señor se agrada en ser misericordioso con su pueblo. Todo aquel que viene al Señor y lo busca, al Señor le agrada tener misericordia. ¿Por qué? Porque la persona que reconoce que le ha fallado a Dios y quiere acercarse a Él, al Señor le gusta eso, y Él trata siempre de darle la misericordia, ¿verdad? El perdón. Y hablando de eso también, la misericordia de Dios es salvadora, y vamos a tener esa palabra allí entre comillas, porque no se salva uno por la misericordia, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos, y también obra la misericordia de Dios, y eso es a través de la fe. Ya lo dejamos para otro estudio, ese versiculito allí. Pero mire lo que dice Tito, capítulo 3 y versículo 5, ya lo habíamos leído. Y mire lo que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, por la misericordia de Dios, Él nos salvó. Por eso decimos que la misericordia de Dios también es salvadora, ¿ok? Ahora, la misericordia de Dios también dice en 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13, que es acogedora. Vamos a mirar por qué digo yo
que la misericordia de Dios es acogedora. Dice 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, está hablando el apóstol, el escritor, perseguidor e injuriador, o sea, está persiguiendo a la iglesia y estaba injuriando y todo eso a los hermanos. Y luego dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo que yo hice lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces la misericordia de Dios se mueve a acoger aún aquellos que han perseguido a la iglesia, aún aquellos que han sido enemigos. Y nosotros fuimos enemigos, ¿verdad? Y gracias a Dios que por su misericordia Él nos permitió acercarnos a Él. La gloria sea siempre para nuestro Señor. Muy bien. Algo más que yo quiero destacar aquí es que el juicio que merecían nuestros pecados fue la vida adecuada que Dios usó para mostrar su misericordia. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, y lo voy a tratar de ubicar por acá. Hebreos, capítulo 4 y versículo 16. Hebreos. Muy bien, 4:16. Dice allí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces estamos viendo allí que el juicio sobre el pecado fue esa vía especial que el Señor usó para mostrarnos su misericordia. Entonces vimos como primer punto, ¿verdad?, que Dios intervino para que nosotros fuéramos salvos, y esto a través también de su misericordia. Ahora, cuando Dios intervino, también lo hizo de un modo muy peculiar. Dice allí el versículo, por su gran amor con que nos amó. Esa es la segunda parte del versículo 4. Entonces, por el gran amor con que el Señor nos amó, fue que Él intervino para tener de nosotros misericordia. En el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 8, dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuándo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué estamos diciendo allí? Estamos diciendo de que éramos enemigos de Dios, porque dice, muestra su amor que aún siendo pecadores. El pecador es el que está en contra de Dios. Y el Señor murió por esos pecadores. Ahora, la palabra que aparece allí, la palabra muestra, ese verbo mostrar, viene del griego sinistemi, y eso significa, mire lo que significa ese verbo, ubicar juntamente o al lado de, y también significa encomendar. Hay dos versículos que pudiéramos resaltar allí. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 5, dice, y si nuestra injusticia, está hablando el escritor, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y hablo como hombre. Ahora, ¿en qué estamos basando esto? Yo voy a buscar para leer el versículo 6 también, porque allí eso nos va a ayudar a nosotros a entender este punto. Romanos 3, 5, pero ahorita también vamos a leer el versículo 6. Entonces dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castigó? Hablo como hombre. Y luego dice el versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora, lo que está diciendo allí es que se compara la justicia de Dios y nuestra injusticia. Pero no quiere decir que la injusticia nuestra invalide la justicia de Dios, porque Dios es el que justifica. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir todo este juego de palabras allí? Digámoslo de esta forma. Eso quiere decir que el amor de Dios no se detiene para acercarse al enemigo. Por eso es que cuando dice allí que el amor de Dios se muestra, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, acercándose a nosotros.
Entonces lo vamos a poner con esas palabras, porque dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mas Dios muestra su amor, o Dios se acerca a nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Nosotros éramos los enemigos de Él. Por eso, por ese gran milagro que nosotros vemos allí, de que el Señor se acerque a nosotros, aun cuando somos pecadores, por eso lo alabamos al Señor. Dice la Biblia, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Cuando nos amó primero, nos vio como enemigos, pero por su amor se acercó a nosotros y dijo, ya no estemos de enemigos, ¿verdad? Nos llamó a comunión con Él. Y mire que la Biblia también dice que la iglesia es como rogando, las iglesias rogándole a la gente, por favor, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, de acuerdo a esa palabra, mostrar, ¿verdad? Cuando Él muestra su amor, es que se acerca al pecador y lo jala hacia Él. Entonces, eso nos muestra a nosotros, cuando el Señor se encarnó, la encarnación del Señor Jesús, resalta en este pasaje. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en carne, y mire esto, para identificarse ¿con quién? Con el que era enemigo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor se hizo carne para identificarse con nosotros. Entonces, cuando dice allí Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, está diciendo, Dios no mira al enemigo con ojos de odio, sino con ojos de amor, para atraerlo a Él y que vuelvan a tener esa amistad, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito. A mí se me hizo muy bonito ese versículo, que nos ayuda a nosotros a entender, porque como humanos nosotros vemos un enemigo y lo queremos destruir, ¿verdad? No vamos a querer al enemigo, aunque la Biblia nos dice que oremos por los enemigos, que amemos a los que nos aborrecen, que oremos por los que nos persiguen y todas esas cosas. La pregunta sería, ¿sí lo estamos haciendo o no? Bueno, es difícil contestarlo, ¿verdad? Pero cada quien sabe cómo está su vida delante del Señor. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser más como Él, para que podamos amar a aquellos que no nos aman a nosotros. Muy bien, hay algo más que quiero yo resaltar de esta porción que estamos mirando en este día, en el libro de Efesios capítulo 4 y versículos, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, y en el versículo 6 aparece algo bien interesante. Dice, y Él nos dio vida a nosotros, y eso yo lo catalogo como el soplo de vida de Dios. El soplo de Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su, ahí dice otra vez, grande misericordia, dice, nos hizo renacer, o sea, volver a nacer, nos dio vida para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, cuando leemos nosotros esto, Dios nos da una nueva manera de vivir. No podemos seguir viviendo igual a como vivíamos antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa nueva manera de vivir es la clase de vida que solamente podemos tener con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Eso está, por ejemplo, nosotros si miramos en el libro de Efesios, los versículos capítulo 1, 19 al 20, ya esto lo estudiamos, pero para recordarlo, ¿verdad? Allí vemos que, y la cual supereminente grandeza de su poder, con que para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y todo eso. Ve, ¿qué dice allí? Allí está diciendo que hay un poder especial de Dios. Ese poder especial de Dios levantó al Señor Jesús de los muertos. Y ese poder que levantó nuestro Señor Jesucristo de los muertos es el que ahora opera en los que creen. ¿Quiénes son los que creen en la iglesia? Entonces Dios nos ayuda a vivir la vida. Es una vida diferente. Porque carnalmente uno está atraído a hacer las cosas que le gustan a uno, como
dirán algunos, gusto a la mente, lo que uno piensa, lo que quisiera hacer, ¿verdad? El pecado es aquello que le gusta a la gente hacer, y uno evita el pecado porque no quiere ofender a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo podemos nosotros evitar el pecado? Cuando nosotros nos ponemos en el Señor, y el Señor nos fortalece y nos ayuda, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, para poder resistir al diablo, como dice aquí el versículo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, una nueva manera de vivir, que solamente el Espíritu de Dios nos ayuda a través de ese poder fuerte del Señor, ese gran poder que operó en el Señor Jesús para levantarlo de los muertos. De manera que ese por qué, ¿verdad? Porque Cristo vive, perdón, de manera que porque Cristo vive, entonces nosotros también vivimos, como dice aquí el versículo en Juan 14, 19, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos vivir la vida cristiana porque la fuerza, el poder que operó en el Señor Jesucristo levantándole de los muertos, nos mantiene a nosotros también vivos, caminando en la senda que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que dice allí, Juan 14, 19, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces hay una promesa allí que está constante, ¿verdad? El Señor dice, nos va a ayudar a seguir adelante en esta nueva vida que nos ha dado. Ahora, la expresión juntamente con Cristo, nosotros podemos entender esa expresión si miramos en el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Póngale cuidado a eso. Entonces, este versículo, la que acabo de leer, Hebreos 9:28, nos ayuda a entender que la expresión juntamente con Cristo significa que nosotros estamos libres de la pena del pecado. Así como cuando el Señor Jesús, así como el Señor Jesús también es libre del pecado. Porque como dice allí la Biblia en Hebreos, Él fue ofrecido para llevar los pecados. Entonces en ese momento fue hecho culpable por nosotros. Y luego Él pagó la deuda. Y ya Él va a ser libre de pecado. Y de esa misma manera, porque el Señor vivió y porque el Señor murió, entonces nosotros tenemos la certeza de que somos libres de pecado. Ya no somos culpables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y pagó la deuda. Amén. Yo espero que esté claro pues lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, cuando uno mira esa expresión juntamente con Cristo, puede darse cuenta que uno ve la vida de dos formas. Primero, en una forma de participación. ¿Qué quiere decir eso? Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Participación quiere decir que uno hace lo mismo que el Señor le dice a uno que el Señor hizo. ¿Ok? Póngale aquí a esto. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos. Vuelve y aparece aquí el Espíritu de Dios, el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ahora, ¿qué es esto de una participación en la forma de vivir? Porque somos sepultados con Él en el bautismo. Ahora, y en Él también fuiste resucitado. Pero algunos dirán, ¿cómo es que nosotros vamos a ser resucitados si todavía no nos hemos muerto? Porque para que una persona sea resucitada tiene que haber muerto. Pero ojo, acuérdese que en el versículo 1 dice, Él también les dio vida a ustedes cuando estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Entonces, cuando el Señor nos resucita, es una resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en lo espiritual. Y cuando nos sepultamos a través del bautismo, porque esto todo es simbólico, ¿verdad? Entonces es una forma de muerte simbólica. Usted es sepultado en el bautismo porque el bautismo es en inmersión, ¿verdad? Entra a las aguas y cuando levanta otra vez de las aguas, entonces esta persona es resucitada espiritualmente, ¿verdad? Para empezar a vivir esta vida nueva
que el Señor nos ha dado, como leímos en Primera de Pedro. Él nos hizo renacer para vivir esta nueva vida, que es una vida solamente vivible a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Amén. Y esta vida tiene que ser una vida que se caracterice por la santidad, ¿verdad? Y tiene que ser gloriosa, o sea, para la gloria de Dios. Así dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, se los voy a leer. Colosenses 3, 1 al 3. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si ustedes ya se entregaron al Señor, si ustedes ya murieron a su vida antigua y han resucitado para vivir la vida de Cristo, entonces dice allí, entonces busquen las cosas de arriba. Eso quiere decir, ya no siga viviendo como usted vivía antes de Cristo, ya no puede vivir así. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que empezar a buscar las cosas de arriba. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Mire, lo que estamos haciendo ahorita es buscar las cosas de arriba. Estamos tratando de leer, de entender la palabra de Dios para que podamos alimentar nuestro espíritu, que podamos poner en obra, ¿verdad?, toda la que es la voluntad de Dios. Eso está en la palabra de Dios. Entonces, buscar las cosas de arriba es buscar al Señor en oración, en lectura de la palabra, congregándonos. Mire, y esto es una cosa bien interesante. Yo sé que ahora la pandemia ha hecho de que muchas personas no puedan congregarse, pero la Biblia dice que uno no debe dejar de congregarse. Y hay algunos que se la tiraron de vacaciones y ya no quieren volver a la iglesia. Y hermanos, es necesario buscar de Dios. ¿Por qué? Porque si resucitamos con Cristo, si usted se llama cristiano, usted tiene que buscar las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no se buscan en la cantina. Las cosas de Dios no se buscan en el antro, ni en el lugar de la prostitución, ni en el lugar de las drogas. Las cosas de Dios se buscan en la palabra de Dios, en la iglesia, en la congregación. Muy bien, vamos a seguir porque ya se me va saliendo el predicador. Muy bien, entonces dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se da cuenta? Tenemos nosotros que enfocarnos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vivir la forma que el Señor quiere que la vivamos. ¿Por qué? Dirá alguno. Porque lo que dice el versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida, ahora la vida que usted tiene, la vida nueva después de la resurrección, ¿verdad? Esa vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, nosotros estamos viviendo una nueva manera de vida que el Señor nos ha dado después de que nos acercamos a Él. Muy bien. Entonces, esa es la vida de participación. Pero también hay otra forma de ver la vida cuando dice juntamente con Cristo. Es una vida como una habitación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Como dice ya el versículo, en los lugares celestiales. O sea, vivir una vida que demuestre características que pertenecen al cielo. Y esto es donde uno tiene que empezar a vivir en santidad, ¿verdad? Si usted se pone a mirar, bueno, ¿y qué es la vida con características del cielo? Si ponemos mirar, por ejemplo, un ejemplo hacia la carrera, el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ahora, ¿qué es vivir la vida en habitación celestial? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted no está agradando al Señor de acuerdo a su compromiso que tomó cuando le entregó su vida a Él. Entonces, espero que me están entendiendo este puntico, donde nosotros estamos resaltando de que es muy importante verdaderamente vivir la vida para nuestro Señor. Por otra parte, hay otra expresión que aparece allí en este pasaje donde dice sentados en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Significa que para Dios el plan, y esto póngale cuidado, posicional, el plan posicional ya está concluido. Cuando el Señor dice, y lo sentó en lugares celestiales con Cristo, para Dios ya eso está cumplido. Nosotros mientras tanto, ¿verdad? Mientras que estamos en esta vida, entonces podemos disfrutar de las bendiciones que nos da el Señor, como garantía de que más adelante en el futuro vamos a resucitar físicamente, porque acuérdese, la resurrección de la que estamos hablando en este pasaje es una resurrección espiritual.
¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entregamos nuestra vida al Señor Jesús a través del bautismo, entonces resucitamos a la nueva vida que vivimos con Cristo. Pero va a llegar el día en que muramos físicamente, y esa muerte física vamos a estar allí hasta que el día del Señor venga. Entonces Él nos va a llamar y dice que un sonido de trompeta, ¿verdad? Y dice que vienen los que murieron con Cristo con Él, y entonces se van a levantar los muertos y se van a encontrar con Él en las nubes, y vamos a tener un cuerpo resucitado, donde los que no han muerto en ese momento serán transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, y los otros van a salir primero y se van a unir y vamos a estar con el Señor, dice la Biblia allí, para siempre. Entonces nosotros tenemos la garantía de que eso va a suceder, así lo esperamos, de que vamos a estar en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, para Dios eso se ha cumplido, y cuando llegue el momento del sonido de la trompeta, vamos a llegar allá a la presencia del Señor. Ahora sí, algo así rapidito que quiero compartir con ustedes acerca del plan de Dios. El plan de Dios para la vida del creyente sigue un orden. ¿Cuál es ese orden? Primero, Cristo es la fuente de vida del creyente. Por eso dice Efesios capítulo 2 y versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo segundo, Dios es quien la da. Dios es el que nos da la vida nueva. Efesios 2, 4 al 5, pero Dios, que lo que leímos hoy, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y allí dice, por gracia sois salvos. Pero hay otro versículo que podemos resaltar allí, y es Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Dice, para que vivamos por Él. Entonces Dios es el que lo da. Pero una cosa más, el Espíritu Santo la hace visible, o sea, nos muestra a nosotros esta vida. Allí está 2 Corintios capítulo 3 y versículo 3. Nosotros tenemos que mostrar la vida, porque dice allí, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, y mire, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Dice, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y por último, el plan de vida del creyente, nosotros lo vivimos. Nosotros tenemos que vivir esa vida por amor a Dios. Romanos 14, versículos 7 al 9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Está hablando de los creyentes. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque Cristo para esto murió y resucitó y vivió y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, hasta ahí más o menos estamos cubriendo estos dos versículos. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 6. Voy a volverme aquí al principio para poder tener claro. Efesios 2 del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Y qué bueno que nosotros podemos leer estos pasajes y poderlos estudiar para poderlos entender, poderlos aplicar. Mire, mucha gente dice, bueno, y esto de la resurrección, ¿cómo es que funciona? Y ahí se da cuenta usted que hay una resurrección, la resurrección espiritual, pero también va a haber una resurrección física cuando el Señor nos llame, a aquellos que hayamos muerto cuando el Señor regrese. Y la otra cosa es que el Señor, tenemos la garantía de que vamos a estar con el Señor para siempre. La próxima semana vamos a tratar de avanzar un poquito más en el estudio, pero yo pienso que no vamos a avanzar más que un solo versículo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que allí compartir la vida cristiana es
cumplir con el designio del Señor. Y lo que dice allí el versículo 7, Efesios 2:7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que mostrar ese regalo grande de vida que tenemos para que el designio de Dios o el plan de Dios se vea que se está cumpliendo. Yo espero que haya sido clara esta enseñanza. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a asimilar, ¿verdad? Y ojalá usted haya tomado algunos apuntes por allí, pueda leer nuevamente esos versículos. En verdad son muy edificantes para mí, me dan mucho entusiasmo de seguir adelante compartiendo el Evangelio y viviendo para el Señor, porque no hay nada mejor que vivir para Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo te alabo y te glorifico, Señor, y te doy gracias porque has sido bueno y misericordioso. Gracias por la palabra que hemos podido compartir. Mi Dios, permite que haya llegado a los corazones de aquellos que están deseosos de escucharlo. Y mi Dios, aquellos que tú tienes planes para que vengan a tus pies, Señor, ayúdales a entenderlo, a comprenderlo bien, ponerlo por obra. Dirígenos a nosotros para seguir adelante con nuestra misión. Ayúdanos a darte a ti la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Y Padre bendito, sé propicio las necesidades de aquellos que están clamando delante de ti. En este día te lo pedimos dándote gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.